16 vaqueros profesionales no duraron más de 5 segundos sobre el caballo negro antes de ser lanzados como trapos. Miguel tenía 12 años, pies descalzos, y todos en el rodeo esperaron en silencio ver cómo el animal lo mataba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en nubes doradas bajo el sol implacable de Chihuahua, mientras la multitud se agolpaba contra las vallas del rodeo La Herradura. Era un sábado por la tarde y el aire olía a tierra seca, sudor de caballo y las tortillas recién hechas que vendían en los puestos ambulantes. Más de 300 personas habían llegado desde pueblos vecinos, atraídas por el rumor que corría como pólvora desde hacía una semana. Thomas Brennan, de 68 años, veterano de guerra convertido en ranchero, había hecho una oferta que nadie en la región podía ignorar. $15,000 americanos en efectivo para quien pudiera montar a Tormenta Negra durante 8 segundos. 8 segundos que ningún vaquero había logrado completar en los últimos 3 años. Señoras y señores, la voz del locutor resonaba por los altavoces mientras ajustaba su sombrero vaquero. Como ya saben, Don Thomas ha traído a su caballo más difícil. Tormenta Negra no es cualquier animal. Tiene historia, tiene carácter, y créanme cuando les digo que ha tumbado a los mejores jinetes de 3 estados. Desde su posición en la tribuna principal, Thomas observaba el corral con expresión pétrea. Su rostro curtido por años de sol mostraba arrugas profundas que contaban historias que pocos conocían. Sus ojos azul acero, sin embargo, brillaban con algo más que simple desafío. Había desesperación en ellos, una urgencia que pocos notaban bajo su fachada de ranchero duro. A su lado, Roberto Mendoza, su capataz de confianza por más de 20 años, movía la cabeza con preocupación. «Patrón», murmuró Roberto en voz baja, lo suficientemente alta para que solo Thomas escuchara, «todavía está a tiempo de cancelar esto. Ese caballo no está listo para esto, lo sabe». «Por eso mismo lo hago», respondió Thomas, sin apartar la vista del corral donde Tormenta Negra pateaba furiosamente contra las tablas. «Porque si alguien puede montarlo, necesito saberlo. Necesito encontrar a esa persona». En el ruedo, el primer aspirante ya se preparaba. Javier Contreras, 32 años, campeón regional de monta de toros durante 5 años consecutivos. Se ajustó el guante, escupió al suelo y subió a la valla mientras 2 peones sujetaban a Tormenta Negra con cuerdas gruesas. El caballo negro como la noche medía casi 17 palmos de altura, puro músculo y furia contenida. Su pelaje brillaba bajo el sol como obsidiana pulida, pero era en sus ojos donde residía la verdadera historia. Eran ojos que habían visto horror, que guardaban un trauma tan profundo que incluso los veterinarios más experimentados habían recomendado sacrificarlo. Thomas se había negado rotundamente. «¡Abrigan!», gritó el juez desde su posición. Javier descendió sobre la silla, sus piernas cerrándose firmemente alrededor del animal. Por un segundo hubo silencio absoluto. Entonces las cuerdas se soltaron. Tormenta Negra explotó. No fue un simple corcoveo. El caballo se lanzó hacia arriba con una violencia que arrancó gritos de la multitud. Giraba, pateaba, se retorcía en el aire con movimientos imposibles que desafiaban la física. 2 segundos. Javier se aferraba con fuerza profesional, su cuerpo moviéndose instintivamente para compensar cada movimiento. 3 segundos. El sombrero salió volando. 4 segundos. Un giro especialmente violento lo lanzó 3 metros por el aire. Javier aterrizó pesadamente sobre el suelo polvoriento. Los payasos de rodeo corrieron inmediatamente para distraer al caballo mientras el vaquero se levantaba, cojeando pero ileso,
moviendo la cabeza en señal de derrota. 4 segundos para Javier Contreras, anunció el locutor. Un buen intento, pero Tormenta Negra sigue invicto. Durante las siguientes 2 horas, 15 vaqueros más intentaron su suerte. Experimentados charros de Jalisco, domadores de caballos salvajes de Durango, incluso un campeón nacional de rodeo que había venido desde Texas específicamente para el desafío. Ninguno duró más de 5 segundos. Cada caída era más espectacular que la anterior, y con cada jinete derribado, Tormenta Negra parecía volverse más furioso, más impredecible. Entre la multitud que observaba desde las gradas más baratas, donde el sol pegaba sin misericordia y no había sombra, estaba Miguel Ángel Reyes. A sus 12 años era pequeño para su edad, delgado como un junco por años de comidas irregulares. Sus pies descalzos se hundían en la tierra caliente, pero no parecía notarlo. Sus ojos oscuros, casi negros, estaban fijos en el caballo con una intensidad que pocas personas notaban. «Mijito», su madre, Carmen, le tocó el hombro con suavidad. «Vámonos ya. Tu padre nos espera en el campamento. Tenemos que preparar la cena». «Solo un poco más, mamá», respondió Miguel sin apartar la vista. «Por favor». Carmen suspiró. Conocía esa mirada en su hijo. Era la misma expresión que ponía cuando encontraban un caballo enfermo o herido en los ranchos donde trabajaban como jornaleros. Miguel tenía un don con los animales, algo inexplicable que ni ella ni su esposo Arturo podían comprender completamente. «Está bien», concedió, «pero solo hasta que terminen estos intentos. Después nos vamos». En el corral, otro vaquero mordía el polvo después de apenas 3 segundos sobre Tormenta Negra. La frustración era palpable en el ambiente. El premio seguía sin ganador. Thomas Brennan se levantó de su asiento, preparándose para hacer el anuncio que había estado temiendo. Si nadie podía montar a Tormenta Negra, tendría que tomar una decisión que lo había mantenido despierto durante noches. El veterinario le había dado un ultimátum. El caballo era demasiado peligroso, demasiado impredecible. O encontraba una manera de calmarlo, o tendría que dejarlo ir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, una voz joven y clara cortó el murmullo de la multitud. «Yo quiero intentarlo». Todas las cabezas se giraron hacia el origen de la voz. Allí, en las gradas baratas, un niño descalzo de 12 años se ponía de pie. Un silencio incómodo cayó sobre el rodeo La Herradura. 300 personas se giraron para mirar al niño descalzo que se había atrevido a hablar. Algunos comenzaron a reír, otros simplemente negaban con la cabeza ante lo que consideraban una broma de mal gusto. «Mamá», Carmen Reyes agarró el brazo de su hijo con fuerza, sus ojos llenos de pánico. «¿Qué estás haciendo? Siéntate ahora mismo». «Tengo que intentarlo», respondió Miguel, su voz firme a pesar de sus apenas 12 años. «Puedo hacerlo, mamá. Lo sé». Desde la tribuna principal, Thomas Brennan entrecerró los ojos, estudiando la figura pequeña que se destacaba entre la multitud. Roberto Mendoza soltó una risa incómoda. «Patrón, ese escuincle debe estar jugando. Ni siquiera trae zapatos». Pero Thomas no respondió. Había algo en la postura del niño, en la forma en que miraba directamente al caballo, en lugar de buscar la atención de la multitud. No era la bravuconería vacía que había visto en tantos vaqueros jóvenes tratando de impresionar a sus novias o amigos. Era algo diferente. «Deja que baje», ordenó Thomas finalmente. «¿Qué?». Roberto lo miró incrédulo. «Patrón, no puede hablar en serio. Es un niño. Si Tormenta Negra lo lastima, tendremos problemas legales que...». «Dije que lo dejen bajar». La voz de Thomas no admitía réplica. «Quiero hablar con él». El locutor, desconcertado, tartamudeó en el micrófono. «Señoras y señores, parece que...
Tenemos un aspirante más joven que... Don Tomás solicita que el muchacho baje al ruedo. Las risas se intensificaron mientras Miguel comenzaba a descender por las gradas de madera. Su madre intentó detenerlo nuevamente, pero la mano de su padre, Arturo, la detuvo. «Déjalo, Carmen», murmuró Arturo. Su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol mostraba una mezcla de orgullo y preocupación. Si don Tomás quiere hablar con él, debe tener sus razones. Miguel caminó descalzo por el suelo del rodeo. Sus pies, acostumbrados a la tierra y las piedras después de años, vagando por ranchos mientras sus padres trabajaban. La multitud lo observaba con una mezcla de curiosidad y menosprecio. Un niño flaco, moreno, con ropa remendada que claramente había sido de alguien más grande antes que él. «Miren al chamaco», se burló alguien entre la multitud. «Ni para comprar unos guaraches tiene y quiere montar a Tormenta Negra. Seguro quiere los 15,000 para comer toda la semana», añadió otro, provocando más risas. Miguel no reaccionó a los insultos. Había escuchado peores cosas durante su corta vida. Cuando eres hijo de trabajadores migrantes, cuando tu familia se mueve de rancho en rancho siguiendo las temporadas de cosecha, aprendes rápido que las palabras solo duelen si las dejas. Llegó a la valla del corral, donde Thomas Brennan lo esperaba. El veterano descendió lentamente de la tribuna, sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Se detuvo frente a Miguel, estudiándolo con esos ojos azules que habían visto demasiado en campos de batalla lejanos. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Tomás, su voz grave pero sin hostilidad. «Miguel Ángel Reyes, señor», respondió el niño, manteniendo el contacto visual de una manera que sorprendió al veterano. Pocos hombres adultos lo miraban tan directamente. «¿Sabes quién soy?». «Sí, señor, es don Thomas Brennan. Tiene el rancho 3 Estrellas en las afueras del pueblo. Mi papá trabajó ahí hace 2 temporadas durante la cosecha de nogal». Thomas asintió lentamente. Recordaba vagamente a la familia Reyes. Buenos trabajadores, callados, nunca causaban problemas. «¿Has montado caballos antes, Miguel?». «Sí, señor, desde que tenía 5 años. En todos los ranchos donde trabajamos mis papás, siempre hay caballos. Los patrones me dejan ayudar en los establos a veces, alimentarlos, cepillarlos. He montado muchos». «Tormenta Negra no es como los caballos que conoces», advirtió Thomas, señalando hacia el corral donde el semental negro pateaba furiosamente. 16 vaqueros experimentados no han podido quedarse sobre él ni 5 segundos. ¿Por qué crees que tú puedes?». Miguel miró hacia el caballo. Sus ojos se suavizaron y por un momento el ruido de la multitud pareció desvanecerse en el fondo. «Porque él no está enojado, señor», dijo finalmente. «Está asustado». Las palabras golpearon a Thomas como un puñetazo. En 3 años nadie había dicho eso. Todos veían furia, rebeldía, un animal que necesitaba ser domado. Pero este niño descalzo, en menos de 1 minuto de observación, había visto lo que veterinarios y entrenadores profesionales no habían podido ver. «¿Asustado?», repitió Thomas, su voz más suave ahora. «¿Por qué dices eso?». «Sus ojos, señor, los he visto antes. Cuando trabajábamos en el rancho Santa Rosa, había un caballo que los otros trabajadores golpeaban porque no obedecía. Tenía los mismos ojos. No era malo, solo tenía miedo de que lo lastimaran otra vez». Roberto Mendoza, que había bajado junto a su patrón, intercambió una mirada significativa con Thomas. Ambos sabían la historia de Tormenta Negra, el trauma que lo había convertido en lo que era ahora. «Escucha, muchacho», intervino Roberto, tratando de ser amable. «Lo que dices tiene sentido, pero ese caballo es peligroso. Ha lastimado a hombres 2 veces tu tamaño. Tu mamá allá arriba se ve muy preocupada. ¿No crees que deberías...». «Yo puedo ayudarlo», interrumpió Miguel, su voz cargada con una certeza que no correspondía a su edad. «Sé que puedo. No necesito montarlo con fuerza. Solo necesito que sepa
que no voy a lastimarlo. Tomás observó al niño en silencio durante lo que pareció una eternidad. La multitud comenzaba a impacientarse, gritando que dejaran de perder el tiempo, que mandaran al escuincle de vuelta a las gradas. Pero el veterano estaba tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. Finalmente, se quitó su sombrero vaquero, pasó una mano por su cabello gris y suspiró profundamente. «Está bien», dijo, «pero con condiciones». Thomas Brennan se arrodilló frente a Miguel, colocándose a la altura de los ojos del niño. La multitud guardó un silencio expectante, tratando de escuchar la conversación que estaba a punto de desarrollarse. «Primero», comenzó Thomas, su voz firme pero no amenazante, «necesito que tus padres bajen aquí y den su permiso. No voy a dejar que ningún niño suba a ese caballo sin que sus padres estén de acuerdo». Miguel asintió inmediatamente, girándose hacia las gradas donde su madre ya estaba bajando apresuradamente, con su padre siguiéndola de cerca. «Segundo», continuó Thomas, «no vas a montar con silla. Si lo que dices es cierto, si realmente puedes conectar con él, será mejor sin barreras. Pero eso significa que será más peligroso. Un solo movimiento equivocado y podrías caer de cabeza». «Entiendo, señor». Y tercero, la voz de Thomas se tornó más seria. «Si en algún momento siento que estás en peligro real, mis hombres van a sacarte de ahí inmediatamente. No me importa si faltan 2 segundos para cumplir el tiempo. Tu vida vale más que cualquier apuesta. ¿Está claro?» «Sí, señor». Carmen llegó al ruedo casi corriendo, su rostro una máscara de terror maternal. Agarró a Miguel por los hombros. «Mijito, por favor, no hagas esto. Ese caballo puede matarte. Ya viste cómo tumbó a todos esos hombres grandes y fuertes». «Mamá». Miguel tomó las manos de su madre entre las suyas. «Confía en mí. He trabajado con caballos toda mi vida. Sé lo que hago». «Señora Reyes», intervino Thomas, poniéndose de pie, «entiendo su preocupación. Créame, si pensara que su hijo va a resultar gravemente herido, jamás permitiría esto. Pero hay algo en la forma en que habla del caballo, algo que me hace pensar que tal vez, él entiende cosas que nosotros hemos pasado por alto». Arturo Reyes llegó junto a su esposa, respirando pesadamente. Era un hombre de 45 años, encorvado por años de trabajo duro, con manos callosas que contaban historias de incontables cosechas. Miró a su hijo, luego al veterano y finalmente al caballo negro que seguía pateando furiosamente en el corral. «Don Tomás», dijo finalmente Arturo, su voz calmada pero firme, «conozco a mi hijo. Desde que era muy pequeño, siempre ha tenido una conexión especial con los animales. En el rancho Los Álamos había un perro que todos decían que era rabioso, que había que sacrificarlo. Miguel pasó una tarde entera con ese perro y al final el animal estaba comiendo de su mano. Resultó que solo estaba enfermo y asustado». Carmen sollozó suavemente, pero Arturo continuó. «Si mi hijo dice que puede hacer esto, le creo». Pero miró directamente a Thomas, sus ojos oscuros brillando con la ferocidad protectora de un padre. «Si algo le pasa, don Thomas, no habrá dinero ni abogados que lo protejan de mí». La amenaza, aunque dicha en voz baja y calmada, era absolutamente seria. Thomas asintió con respeto. «Tiene mi palabra de que haré todo lo humanamente posible por protegerlo». Roberto Mendoza se acercó, llevando un casco de montar. «Al menos usa esto, muchacho», ofreció el capataz. Miguel miró el casco, luego negó con la cabeza. «Gracias, señor Roberto, pero no puedo. Si llevo algo diferente, algo que no soy yo, Tormenta Negra lo sentirá. Los caballos pueden oler el miedo, pero también pueden sentir cuando alguien está siendo falso. Necesito que me vea como realmente soy». Roberto miró a Thomas, quien después de un momento de consideración, asintió. «Es su decisión». El locutor,
Finalmente, recuperando su compostura profesional, habló por el micrófono. Señoras y señores, después de una conversación con don Thomas Brennan y con el permiso de sus padres, Miguel Ángel Reyes, de 12 años de edad, intentará montar a Tormenta Negra. Esto es algo que nunca habíamos visto en este rodeo. La multitud explotó en un murmullo de opiniones divididas. Algunos gritaban que era una locura, que estaban poniendo en peligro la vida de un niño. Otros, especialmente aquellos que conocían a la familia Reyes o que venían de comunidades similares de trabajadores migrantes, guardaban un silencio esperanzado. En las gradas más caras, donde se sentaban los rancheros prósperos y los comerciantes del pueblo, el desdén era palpable. «Esto es un circo», se quejó don Rodrigo Salazar, dueño de 3 ranchos en la región. «¿Desde cuándo dejamos que los hijos de los jornaleros participen en estas cosas? Es una vergüenza». Pero su esposa, doña Patricia, lo calló con un gesto. «Cállate, Rodrigo, quiero ver qué pasa». Miguel caminó hacia la valla del corral. Desde ahí podía ver a Tormenta Negra con claridad absoluta. El caballo se movía de un lado a otro, su pelaje negro brillando con sudor, sus ojos mostrando los blancos en señal de agitación extrema. Los peones que lo habían estado sujetando se apartaron, dejando al animal con espacio para moverse. «Miguel», Tomás se acercó al niño colocando una mano en su hombro. «Antes de que entres, necesito que sepas algo, la historia de ese caballo». El niño se giró, prestando toda su atención. «Hace 3 años», comenzó Tomás, su voz cargada de dolor. «Tormenta Negra era diferente. Era el caballo más noble que he tenido. Lo crié desde que nació, lo entrené personalmente, pero entonces hubo un incendio en el establo. Quedó atrapado durante horas antes de que pudiéramos sacarlo. Las llamas, el humo, el terror. Cambió algo en él. Desde ese día no ha dejado que nadie lo monte. Los veterinarios dicen que el trauma fue demasiado profundo». Miguel asintió lentamente, procesando la información. «¿Por qué me cuenta esto, don Tomás? Porque necesitas saber que no estás enfrentándote a un caballo malo o rebelde. Estás enfrentándote a un sobreviviente que todavía está luchando con sus demonios». El niño miró nuevamente al caballo y algo en su expresión cambió. Una comprensión más profunda iluminó sus ojos. «Entonces no necesito domarlo», murmuró Miguel. «Necesito que sepa que ya está a salvo». Miguel se quedó parado frente a la valla durante varios minutos, simplemente observando a Tormenta Negra. No se movía, no hablaba, solo miraba. La multitud comenzaba a impacientarse nuevamente, gritando que entrara de una vez o que se fuera. Pero el niño no prestaba atención a nada excepto al caballo. Tomás reconoció esa concentración. La había visto en soldados antes de una misión, en tiradores de élite preparándose para un disparo crucial. Era la concentración de alguien que estaba leyendo una situación, procesando información que otros ni siquiera sabían que existía. «¿Qué está haciendo?», susurró Roberto al oído de su patrón. «Está escuchando», respondió Tomás, aunque ni él mismo estaba completamente seguro de qué significaba eso. Finalmente, Miguel se giró hacia Tomás. «Don Tomás, ¿puedo pedirle un favor? Dime, ¿puede hacer que todos guarden silencio? El ruido lo está poniendo más nervioso». Tomás miró al locutor y le hizo una señal. El hombre asintió y habló por el micrófono. «Señoras y señores, el joven Miguel solicita silencio absoluto durante su intento. Por favor, respeten esta petición». El silencio no fue inmediato. Hubo quejas, murmullos de protesta, risas sarcásticas, pero gradualmente la multitud se fue callando. Era algo sin precedentes en un rodeo, donde el ruido y la emoción eran parte integral de la experiencia. Pero había algo en la solemnidad del momento que hizo que incluso los más escépticos cerraran la boca.
Cuando el último susurro se apagó, Miguel cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego los abrió con renovada determinación. «Estoy listo». Roberto abrió la puerta del corral. Miguel entró lentamente, sus pies descalzos haciendo apenas un susurro contra la tierra del ruedo. Detrás de él, la puerta se cerró con un clic metálico que resonó en el silencio absoluto. Tormenta Negra se encontraba al otro extremo del corral, unos 20 metros de distancia. El caballo había dejado de moverse cuando Miguel entró, y ahora lo observaba con sus grandes ojos oscuros. Sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás, procesando cada sonido, cada movimiento. Miguel no se acercó inmediatamente. En cambio, se sentó en el suelo, en medio del corral, con las piernas cruzadas. La postura era tan inesperada que provocó murmullos sorprendidos de la multitud, rápidamente silenciados por miradas de reproche. «¿Qué diablos está haciendo?», siseó Roberto. «Está mostrándole que no es una amenaza», respondió Tomás, fascinado. «Se está haciendo pequeño, vulnerable». Carmen, observando desde fuera del corral, se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Arturo la abrazó con fuerza, sus propios ojos húmedos mientras observaba a su hijo. Miguel permanecía sentado, completamente inmóvil, mirando hacia el suelo en lugar de directamente al caballo. Era una táctica que había aprendido observando a los animales entre sí. El contacto visual directo podía ser interpretado como un desafío o una amenaza. Mirar hacia abajo era señal de que no representaba peligro. Pasaron 5 minutos, luego 10. La multitud estaba completamente silenciosa ahora, hipnotizada por la extraña escena que se desarrollaba ante ellos. Un niño descalzo, sentado en el polvo, y un caballo traumatizado, observándolo desde la distancia. Finalmente, Tormenta Negra dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. Sus movimientos eran cautelosos, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para huir al primer signo de peligro. Miguel no se movió, ni siquiera levantó la cabeza, pero comenzó a hablar, su voz apenas más alta que un susurro, pero perfectamente audible en el silencio del rodeo. «Hola, amigo. Mi nombre es Miguel. Sé que has pasado por cosas difíciles. Yo también. Mi familia y yo viajamos mucho. Nunca tenemos un hogar de verdad. A veces tengo miedo de que un día despertemos y no tengamos dónde ir». El caballo dio otro paso, sus orejas orientadas hacia el niño. «Sé que estuviste atrapado en el fuego. Debe haber sido muy aterrador, el humo, el calor, sin poder escapar. Yo una vez quedé atrapado en un silo de grano en el rancho donde trabajaba mi papá. No podía respirar, no podía moverme. Pensé que iba a morir ahí». Otro paso. Tormenta Negra estaba ahora a 10 metros de distancia. En las gradas, la gente contenía la respiración. Incluso aquellos que habían estado burlándose del niño ahora observaban con una mezcla de asombro y temor reverente. «Pero sobreviví», continuó Miguel, su voz manteniéndose suave y constante. «Y tú también sobreviviste. Eres fuerte, amigo, más fuerte de lo que crees. Y no necesitas tener miedo de mí. No voy a lastimarte. No tengo fuego, no tengo cuerdas, no tengo nada que pueda hacerte daño». El caballo se detuvo a 5 metros. Su respiración era audible ahora, profunda y algo agitada. Pero no había pánico en sus ojos, solo curiosidad cautelosa. Miguel finalmente levantó la vista. No miró directamente a los ojos del caballo, sino a su hocico, a su pecho, lugares que no amenazaban, que invitaban a la conexión. Mi mamá siempre dice que todos merecemos una segunda oportunidad, que no importa lo que haya pasado antes, siempre podemos empezar de nuevo. ¿Qué dices, amigo? ¿Me das una oportunidad y yo te doy una a ti? Lentamente, muy lentamente, Miguel extendió su mano. No hacia el caballo, sino hacia un lado, con la palma hacia arriba. Una invitación, no una demanda.
Tormenta Negra bufó suavemente, dio otro paso, luego otro. Su gran cabeza se inclinó hacia abajo, acercándose a la mano extendida del niño. Thomas Brennan sintió lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. En 3 años, nadie había logrado acercarse tanto al caballo sin que éste entrara en pánico. El hocico de Tormenta Negra tocó la mano de Miguel. El niño no se movió, no trató de acariciarlo inmediatamente, solo dejó que el caballo lo oliera, que se familiarizara con su presencia. «Eso es», susurró Miguel. «Soy tu amigo, no voy a hacerte daño». El caballo sopló aire caliente sobre la mano del niño. Luego, para el asombro absoluto de todos los presentes, bajó su cabeza hasta que su frente tocó suavemente el pecho de Miguel. Era un gesto de confianza, de rendición pacífica. El caballo que había tumbado a 16 vaqueros experimentados estaba ahora buscando consuelo en un niño descalzo de 12 años. Miguel levantó su otra mano lentamente y comenzó a acariciar el cuello del caballo con movimientos suaves y rítmicos. «Ya pasó», murmuró. «Ya pasó todo. Estás a salvo ahora». Miguel continuó acariciando el cuello de Tormenta Negra durante varios minutos más. Podía sentir los músculos del caballo bajo su pelaje, todavía tensos, pero comenzando a relajarse. El animal respiraba más tranquilo ahora, su agitación inicial transformándose en algo cercano a la calma. «Amigo», susurró Miguel, manteniendo su voz suave y constante. «Necesito que confíes en mí un poco más. Voy a subirme a tu lomo, pero te prometo que no voy a hacerte daño. Si te asustas, si te sientes mal, puedes moverte y yo me bajaré. No voy a forzarte a nada». El caballo levantó su cabeza, mirando al niño con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor. Miguel le devolvió la mirada con una calidez que pocos humanos podían ofrecer sin esperar nada a cambio. Lentamente, tan lentamente que cada movimiento parecía durar una eternidad, Miguel se puso de pie. Tormenta Negra retrocedió medio paso, pero no huyó. El niño extendió su mano nuevamente, permitiendo que el caballo la oliera, recordándole su presencia amigable. «Así, amigo. Muy bien. Eres muy valiente». Roberto Mendoza, observando desde fuera del corral, se inclinó hacia Tomás. «Patrón, lleva casi 20 minutos ahí dentro. No deberíamos...» «No interrumpas», cortó Tomás, su voz apenas un murmullo. Esto es algo que nunca he visto». Miguel caminó lentamente hacia el costado del caballo. Tormenta Negra lo siguió con la mirada, sus orejas moviéndose constantemente, procesando cada sonido, cada movimiento. Cuando el niño colocó su mano sobre el lomo del animal, el caballo se estremeció pero no se apartó. Lo sé, murmuró Miguel. «Es aterrador, pero voy a ser muy cuidadoso. Voy a subirme despacio y si en algún momento quieres que me baje, solo tienes que moverte y lo haré. Tú tienes el control, amigo, no yo». En las gradas, Carmen había enterrado su rostro en el pecho de Arturo, incapaz de mirar, pero demasiado asustada para alejarse. Su esposo observaba con intensidad, sus manos apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos se habían vuelto blancos. Miguel tomó un mechón de la crin de Tormenta Negra en su mano, no para jalar, sino para tener algo a qué agarrarse. Luego, con una agilidad nacida de años, saltando entre las ramas de los árboles de nogal durante las cosechas, impulsó su cuerpo hacia arriba. Por un segundo terrible, pareció que todo iba a colapsar. Tormenta Negra se tensó completamente, sus músculos convirtiéndose en acero bajo el peso del niño. Bufó fuerte, sus patas traseras levantándose ligeramente del suelo en el preludio de un corcoveo. Pero entonces, la voz de Miguel cortó el aire. «Tranquilo, amigo, tranquilo. Soy yo, solo soy yo. No voy a lastimarte». El niño se inclinó hacia adelante, presionando su mejilla contra el cuello del caballo,
sus brazos rodeándolo en algo que parecía más un abrazo que una posición de monta. Comenzó a tararear suavemente, una melodía que su madre solía cantarle cuando tenía pesadillas, una canción de cuna tradicional sobre las estrellas que guían a los viajeros perdidos a casa. El efecto fue inmediato y asombroso. Tormenta Negra dejó de tensarse, sus patas traseras volvieron al suelo. Su respiración, aunque aún pesada, se volvió más regular. «Dios mío», susurró alguien entre la multitud, «lo está calmando». Thomas Brennan se aferró a la valla del corral, sus ojos brillando con lágrimas que ya no intentaba ocultar. En 3 años había intentado todo. Entrenadores profesionales, veterinarios especializados en comportamiento, técnicas de doma natural. Nada había funcionado, y ahora un niño descalzo con nada más que empatía y paciencia estaba logrando lo imposible. «Muy bien», continuó Miguel, su voz todavía en ese tono suave y melodioso. «Ahora vamos a caminar juntos, solo unos pasos. No voy a patearte, no voy a jalarte, solo voy a pedírtelo con amabilidad. ¿Está bien?» El niño presionó levemente sus piernas contra los costados del caballo, no con fuerza, sino con una suave presión que sugería más que demandaba. Al mismo tiempo, aflojó ligeramente su agarre en la crin. Tormenta Negra giró su cabeza, mirando hacia atrás como si quisiera confirmar quién estaba sobre él. Sus ojos se encontraron con los de Miguel y algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que trascendía el lenguaje. Entonces el caballo dio un paso, luego otro y otro más. No era el paso nervioso y agitado de un animal asustado. Era un paso medido, casi tranquilo. El caballo estaba caminando por su propia voluntad, no porque fuera forzado. «Así es, amigo. Perfecto. Eres perfecto». La multitud observaba en silencio absoluto. El único sonido era el suave crujido de los cascos de Tormenta Negra contra la tierra del corral y la voz del niño, todavía tarareando esa canción de cuna. Miguel guió al caballo en un círculo lento alrededor del corral. No usaba riendas, no jalaba la crin, simplemente inclinaba su peso ligeramente en la dirección que quería ir. Y el caballo respondía como si estuvieran bailando juntos en lugar de que uno dominara al otro. El juez del rodeo, un hombre de 60 años que había visto miles de montas en su vida, miró su cronómetro con incredulidad. 30 segundos, murmuró. 40, 50... Roberto sacudió la cabeza, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. «Es imposible, simplemente imposible». «1 minuto», anunció el juez, su voz temblando ligeramente. Thomas abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salían. Solo podía observar mientras el niño y el caballo continuaban su danza tranquila alrededor del corral. Miguel comenzó a sentarse más erguido sobre Tormenta Negra, ya no necesitando abrazarlo tan fuertemente. El caballo no parecía importarle, de hecho, parecía casi relajado. Sus orejas ya no se movían frenéticamente, sino que estaban orientadas hacia adelante, en una posición de calma. «Amigo», dijo Miguel suavemente, «¿quieres intentar ir un poco más rápido? Solo un trote suave. Si no quieres, está bien. Podemos seguir así». Presionó levemente con sus piernas nuevamente y para el asombro absoluto de todos, Tormenta Negra respondió suavemente acelerando a un trote ligero y controlado. No había pánico, no había resistencia, solo un caballo siguiendo la guía gentil de su jinete. 2 minutos, anunció el juez, su voz ahora audible para toda la multitud a través del silencio. 2 minutos y medio. Carmen finalmente levantó la cabeza del pecho de Arturo, sus ojos rojos pero brillando con un orgullo abrumador, mientras observaba a su hijo montando el caballo que nadie más había podido domar. 3 minutos, la voz del juez resonó en el silencio y fue como si rompiera un hechizo. La multitud explotó en murmullos de asombro. 3 minutos.
21 veces más de lo que habían durado los vaqueros más experimentados. Miguel seguía trotando suavemente alrededor del corral sobre Tormenta Negra. El caballo se movía con una gracia que nadie había visto en él desde antes del incendio. Sus movimientos eran fluidos, casi alegres, como si una pesada carga hubiera sido finalmente levantada de sus hombros. «¿Cuánto tiempo necesita para ganar el desafío?», preguntó alguien entre la multitud. «8 segundos», respondió otro. «Solo necesita 8 segundos. Ya lleva más de 3 minutos. Ya ganó». Pero Thomas Brennan levantó su mano, pidiendo silencio. Había lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, y no le importaba quién lo viera. Abrió la puerta del corral lentamente, entrando al ruedo mientras Miguel y Tormenta Negra continuaban su círculo tranquilo. «Miguel», llamó suavemente, cuidando de no asustar al caballo. El niño guió a Tormenta Negra hacia el veterano. El caballo no mostró signos de miedo o agitación al acercarse a Thomas, algo que habría sido impensable hace una hora. «Ya ganaste, muchacho», dijo Thomas, su voz quebrada por la emoción. «Ganaste hace mucho tiempo. Puedes bajar ahora». Miguel miró al viejo soldado, luego acarició el cuello de Tormenta Negra con suavidad. «¿Puedo quedarme un poco más? No por el dinero, don Thomas. Solo creo que a él le hace bien, y a mí también». Thomas asintió, incapaz de hablar por un momento. Finalmente logró articular. «Quédate todo el tiempo que quieras». Se giró hacia la multitud y levantó ambas manos. «Señoras y señores», su voz era firme a pesar de las lágrimas, «tenemos un ganador». Miguel Ángel Reyes no solo montó a Tormenta Negra durante 8 segundos, lo montó durante más de 3 minutos, pero más importante que eso. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Este niño hizo algo que ningún entrenador profesional, ningún veterinario, ningún domador pudo hacer. Le devolvió la paz a un animal que había estado sufriendo durante 3 años. La multitud explotó en aplausos. 1900 no fueron los aplausos educados y medidos de un evento social elegante. Fueron aplausos atronadores, viscerales, que sacudían las gradas. Incluso aquellos que habían estado burlándose del niño descalzo ahora estaban de pie, ovacionando. Carmen corría hacia el corral, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Arturo la seguía, su rostro normalmente estoico transformado por una sonrisa radiante. «¡Mi hijo! ¡Ese es mi hijo!», gritaba Carmen a quien quisiera escuchar. Roberto Mendoza abrió la puerta del corral para dejarlos entrar. Carmen corrió hacia Miguel, quien comenzó a deslizarse del lomo de Tormenta Negra para abrazar a su madre. Pero algo extraordinario sucedió. Cuando Miguel comenzó a bajar, Tormenta Negra giró su cabeza y empujó suavemente al niño con su hocico, como si le pidiera que se quedara un poco más. «Mira eso», susurró Roberto a Thomas. «El caballo no quiere que se baje». Miguel rió, un sonido puro y alegre, y volvió a subirse. «Está bien, amigo, me quedo un poco más». Carmen alcanzó el costado del caballo mirando hacia arriba a su hijo con una mezcla de orgullo, alivio y asombro. «Mijito, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa». «Gracias, mamá, pero no hice nada especial, solo lo escuché». «Eso», intervino Thomas, acercándose, «es exactamente lo que lo hace especial. Durante 3 años, nadie se tomó el tiempo de escuchar. Todos quisimos forzarlo, domarlo, controlarlo, pero tú simplemente entendiste lo que necesitaba». Arturo colocó su mano callosa sobre la pierna de su hijo. «Siempre supimos que eras especial, hijo, desde que eras muy pequeño, pero hoy le demostraste al mundo entero». Don Rodrigo Salazar, el ranchero próspero que había estado quejándose antes, bajó de las gradas y se acercó al grupo. Su expresión había cambiado completamente. «Discúlpeme, don Tomás», dijo con voz humilde.
Dije cosas que no debí decir. Este muchacho miró a Miguel con respeto genuino. Tiene un regalo que no se puede comprar ni enseñar. Miguel bajó la mirada, incómodo con la atención, pero Tomás le sonrió con calidez. El juez oficial del rodeo se acercó con su portapapeles y cronómetro. Don Tomás, para efectos oficiales necesito confirmar. Miguel Ángel Reyes montó a Tormenta Negra sin equipo de seguridad, sin silla, durante un total de... Consultó su cronómetro. 4 minutos y 37 segundos. Es un récord para este rodeo y probablemente para cualquier rodeo que involucre a este caballo. Confirmado, respondió Tomás. Luego se giró hacia Miguel. Muchacho, necesito que bajes ahora. No porque lo hayas hecho mal, sino porque necesito darte algo. Miguel asintió y esta vez se deslizó suavemente del lomo de Tormenta Negra. El caballo inmediatamente bajó su cabeza hasta la del niño, frotando su hocico contra el pecho de Miguel en un gesto de afecto claro. «Yo también te voy a extrañar, amigo», susurró Miguel, abrazando la gran cabeza del caballo. Tomás sacó de su chaqueta un sobre grueso. Lo abrió, revelando fajos de billetes de $100 cuidadosamente contados. $15,000, como prometí. Extendió el sobre hacia Miguel. El niño miró el dinero con ojos enormes. Era más dinero del que su familia ganaba en 2 años de trabajo duro. Extendió su mano temblorosa para tomarlo, pero entonces se detuvo. «Don Tomás», dijo lentamente, «¿puedo pedirle algo?» «Lo que sea, muchacho. Puede quedarse con el dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Tomás parpadeó confundido. «¿Qué?» «Si le doy el dinero de vuelta». Miguel habló rápidamente, mirando a Tormenta Negra. «¿Puedo venir a visitarlo?» «A él, quiero decir. No todos los días. Sé que estaría molestando. Pero tal vez una vez por semana cuando mis papás no estén trabajando, solo para asegurarme de que esté bien». Carmen ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con ambas manos. Arturo colocó su brazo alrededor de los hombros de su esposa, sus propios ojos brillando con lágrimas. Thomas Brennan, veterano de guerra que había visto morir a compañeros en campos de batalla lejanos, que había construido un rancho desde cero con sus propias manos, que se había ganado el respeto de toda la región por su dureza y determinación, cayó de rodillas frente al niño descalzo. Thomas Brennan, de rodillas en el polvo del rodeo, tomó las manos pequeñas y callosas de Miguel entre las suyas. El veterano temblaba visiblemente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro roto. «Muchacho», comenzó, limpiándose las lágrimas sin avergonzarse, «en 68 años de vida, he conocido a generales condecorados, empresarios millonarios, personas que el mundo considera exitosas. Pero nunca, jamás, he conocido a alguien con un corazón tan puro como el tuyo». Miguel bajó la mirada, incómodo, pero Tomás gentilmente levantó su barbilla. «No, mírame, necesito que entiendas algo. Este dinero es tuyo, lo ganaste de manera justa. Pero si lo que realmente quieres es cuidar de Tormenta Negra», hizo una pausa, su mente trabajando rápidamente, «entonces tengo una propuesta mejor». «¿Señor?», preguntó Miguel, confundido. Tomás se puso de pie, sus rodillas crujiendo por la edad, y se giró hacia Roberto. «Roberto, trae los documentos del rancho, los que están en la guantera de mi camioneta». El capataz, desconcertado pero obediente, corrió hacia el estacionamiento. La multitud observaba en silencio, sin saber qué esperar a continuación. Mientras esperaban, Tomás colocó su mano sobre el hombro de Arturo. «Señor Reyes, su familia todavía trabaja de rancho en rancho siguiendo las cosechas, ¿verdad?» «Sí, don Tomás», respondió Arturo confundido por la pregunta. «Vamos donde hay trabajo. Ahorita estamos en la cosecha de chile en el rancho Tres Soles, pero termina en 2 semanas. Después tendremos que movernos al norte, a Sonora, para la cosecha de uva. ¿Y si no tuvieran que moverse más?».
Carmen y Arturo intercambiaron miradas de confusión. «No entiendo, don Tomás», dijo Carmen suavemente. Roberto regresó corriendo con una carpeta de cuero gastada. Tomás la tomó y extrajo varios documentos, colocándolos sobre el capó de una camioneta cercana para que todos pudieran ver. «Hace 3 meses», explicó Tomás, su voz ahora firme y decidida, «tuve que despedir a la familia que vivía en la casa del capataz auxiliar. El hombre bebía demasiado, descuidaba sus responsabilidades. Desde entonces la casa ha estado vacía. Es pequeña, solo 2 recámaras, pero tiene cocina completa, baño, agua corriente, electricidad». Los ojos de Carmen se ensancharon, comprendiendo hacia dónde iba esto. «La casa viene con un salario fijo», continuó Tomás, sacando otro documento. «Arturo, necesito a alguien que supervise el cuidado de los caballos. No la doma, eso es trabajo de Roberto, pero alguien que se asegure de que estén alimentados, que sus establos estén limpios, que tengan agua fresca, alguien que los trate con respeto y cuidado. Yo puedo hacer eso», tartamudeó Arturo, su voz temblando. «He trabajado con caballos toda mi vida». «Lo sé. Por eso te estoy ofreciendo el trabajo. Salario de $1,200 al mes, más vivienda y comida. Y hay más». Tomás se arrodilló nuevamente frente a Miguel, pero esta vez no era un gesto de emoción abrumadora, sino de respeto entre iguales. «Miguel, quiero contratarte también». «¿A mí?». El niño parpadeó incrédulo. «3 días a la semana, después de la escuela. Tu trabajo será específicamente cuidar de Tormenta Negra, alimentarlo, cepillarlo, ejercitarlo, $100 por semana. Y los fines de semana, si quieres, puedes venir y simplemente pasar tiempo con él, sin pago, solo porque sé que ambos lo necesitan». La respiración de Miguel se aceleró, sus ojos moviéndose rápidamente entre Tomás, sus padres, y Tormenta Negra, que seguía parado tranquilamente detrás de él. «Pero, ¿y la escuela?», preguntó Carmen, práctica incluso en medio de la emoción. «Mi hijito tiene que terminar su educación». «Hay una escuela excelente en el pueblo», respondió Tomás, «a 20 minutos del rancho. Puedo arreglar su inscripción para el próximo ciclo escolar. Y si necesita ayuda con las tareas, mi difunta esposa era maestra. Dejó una biblioteca entera de libros educativos en la casa grande. Miguel puede usarlos cuando quiera». Don Rodrigo Salazar dio un paso adelante, sacando su billetera. «Don Tomás, si me permite, me gustaría contribuir. $200 al mes para el fondo educativo del muchacho. Y no es caridad», añadió rápidamente al ver la expresión de Arturo. «Es una inversión. Este niño tiene un don que debería ser nutrido». «Yo también», intervino otro ranchero, Héctor Villanueva. $100 al mes. Lo he visto trabajar en mi rancho. Es responsable, confiable». Uno por uno, varios miembros de la comunidad comenzaron a ofrecer contribuciones. Algunos ofrecían dinero, otros ofrecían ropa y zapatos para Miguel, uniformes escolares, útiles. La comunidad, que había comenzado el día burlándose del niño descalzo, ahora se unía para ayudarlo. Doña Patricia Salazar, esposa de don Rodrigo, se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. «Señora Reyes, tengo 3 hijas. Todas han dejado ropa que ya no usan. Si me permite, me gustaría donársela. Y tengo contactos en la escuela del pueblo. Me aseguraré de que Miguel reciba la mejor educación posible». Carmen, abrumada, solo podía asentir mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Tomás extendió el sobre con los $15,000 nuevamente hacia Miguel. «Esto sigue siendo tuyo, muchacho. Ganaste el desafío de manera justa. Úsalo para lo que tu familia necesite. Tal vez un auto para que tu papá pueda transportarse al trabajo. Tal vez ahorros para emergencias o para tu educación futura. Pero este dinero no reemplaza el trabajo que te estoy ofreciendo. Son cosas separadas». Miguel miró a sus padres buscando guía.
Arturo tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido, incapaz de hablar. Carmen se limpió los ojos y asintió suavemente. «Mijito, la decisión es tuya». El niño de 12 años miró el sobre con el dinero, luego a Tomás, luego a Tormenta Negra, quien había caminado más cerca y ahora empujaba suavemente su hocico contra el hombro de Miguel. «Don Tomás», dijo finalmente, su voz clara y decidida, «acepto el trabajo y mi familia acepta vivir en su rancho, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que me enseñe todo lo que sabe sobre caballos. No solo cómo cuidarlos, sino cómo entenderlos de verdad. Como usted entendió que Tormenta Negra necesitaba ayuda, no castigo». Thomas Brennan extendió su mano hacia el niño. «Trato hecho, socio». Cuando sus manos se estrecharon, el rodeo explotó nuevamente en aplausos. Pero esta vez no eran solo aplausos de admiración por una hazaña impresionante. Eran aplausos de celebración por una comunidad uniéndose para elevar a uno de los suyos. El sol de octubre pintaba el rancho 3 estrellas con tonos dorados cuando Miguel cruzó el patio principal después de la escuela. Su mochila nueva, un regalo de doña Patricia, rebotaba contra su espalda mientras corría hacia los establos. Ahora usaba botas de trabajo apropiadas, pantalones de mezclilla resistentes y una camisa que realmente le quedaba bien. Pero su sonrisa era la misma que había tenido aquel día en el rodeo. «¡Tormenta!», llamó mientras se acercaba al establo más grande. Un relincho de bienvenida respondió inmediatamente. Tormenta Negra asomó su gran cabeza por encima de la puerta de su compartimento, sus orejas orientadas hacia adelante en clara señal de alegría. «Hola, amigo». Miguel acarició el hocico del caballo. «¿Me extrañaste?». La maestra Fernández nos puso un examen de matemáticas difícil, pero creo que me fue bien. Roberto Mendoza salió del establo vecino cargando una silla de montar. «Ese caballo tiene mejor oído que un perro», comentó el capataz con una sonrisa. «Desde que escucha tu camioneta escolar entrando por el portón, ya está esperándote. Don Tomás está en el campo norte. Dijo que te esperaría ahí cuando terminaras con Tormenta». Miguel asintió, abriendo la puerta del establo. Tormenta Negra salió con paso tranquilo, completamente diferente del animal aterrorizado que había sido hace 3 meses. El niño lo guió hacia el corral de ejercicio, hablándole constantemente sobre su día. Mientras cepillaba el pelaje brillante del caballo, Carmen apareció desde la casa del capataz con un vaso de agua fresca. «Mijito, no te olvides de hacer tu tarea antes de la cena», recordó, pero su voz estaba llena de felicidad. El cambio en su familia había sido transformador. Por primera vez en años, tenían un hogar estable. Carmen había encontrado trabajo en el pueblo como cocinera en un restaurante, y Arturo ya no llegaba exhausto cada noche de trabajar bajo el sol despiadado. «Sí, mamá. Don Tomás dice que la educación es lo primero. Es un buen hombre», Carmen observó a Tormenta Negra con cariño. «Este caballo salvó a nuestra familia tanto como tú lo salvaste a él». Después de ejercitar a Tormenta Negra y asegurarse de que tuviera agua fresca y comida, Miguel montó en la pequeña camioneta de trabajo que Roberto le había enseñado a manejar dentro del rancho. A sus 12 años, todavía no podía conducir legalmente en las carreteras, pero Tomás había insistido en que aprendiera en el terreno privado del rancho. El campo norte era un área de 30 hectáreas donde Tomás entrenaba a caballos jóvenes. Cuando Miguel llegó, encontró al veterano sentado en una barda, observando a una yegua joven que claramente estaba nerviosa, alejándose de cualquiera que intentaba acercarse. «Llegaste justo a tiempo», saludó Tomás, bajando de la barda con un gruñido. Sus 68 años se sentía más cada día. «Esta es Luna. La compré hace una semana a un rancho en Durango. El dueño anterior dice que es testaruda, que no sirve para nada».
Yo creo que hay más en su historia. Miguel observó a la yegua con atención. Sus movimientos eran similares a los que Tormenta Negra había mostrado. Tensión, miedo, desconfianza. Sus ojos, observó Miguel después de varios minutos. Tiene la misma mirada que tenía Tormenta Negra. Algo le pasó. Eso es exactamente lo que pienso. Thomas asintió con aprobación. He intentado acercarme 3 veces hoy. Se aleja inmediatamente. ¿Qué harías tú? Durante los últimos 3 meses, estas lecciones se habían vuelto rutinarias. Tomás no solo le enseñaba a Miguel sobre el cuidado físico de los caballos, sino sobre la psicología animal, sobre cómo leer el lenguaje corporal, sobre paciencia y empatía. Primero, respondió Miguel lentamente, necesito saber su historia completa. ¿Por qué el dueño anterior quería venderla? Buena pregunta. El hombre dijo que no le gustaba trabajar, que pateaba cuando la ensillaban. Entonces probablemente la lastimaron cuando la ensillaron, dedujo Miguel. Tal vez usaron una silla que no le quedaba bien o la apretaron demasiado fuerte. Thomas sonrió con orgullo. El niño estaba pensando como un verdadero domador natural. ¿Quieres intentar acercarte? Miguel asintió. Pasó los siguientes 40 minutos simplemente sentado en el suelo del corral, hablándole suavemente a Luna, igual que había hecho con Tormenta Negra. Thomas observaba desde fuera, tomando notas mentales. Cuando Luna finalmente se acercó lo suficiente para oler la mano de Miguel, Thomas sintió ese familiar apretón en el pecho. No era solo orgullo lo que sentía, era algo más profundo. Esa noche, mientras cenaban en la casa grande, Thomas había insistido en que los reyes cenaran con él al menos 2 veces por semana. El veterano finalmente verbalizó algo que había estado rondando su mente durante semanas. Miguel comenzó cortando su bistec lentamente. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en veterinario o tal vez en entrenador profesional de caballos? El niño dejó su tenedor sorprendido por la pregunta. Yo no sé, don Thomas. Esas son carreras que necesitan mucha escuela, ¿no? Y universidad. Eso cuesta mucho dinero. Cuesta dinero, sí, admitió Thomas. Pero también hay becas y yo tengo algunos contactos en la Universidad de Chihuahua. Tienen un programa excelente de medicina veterinaria. Carmen y Arturo intercambiaron miradas significativas. Don Thomas, intervino Arturo cuidadosamente, no queremos que sienta que tiene que... No es obligación, interrumpió Thomas firmemente. Es inversión. Miguel tiene un don que veo una vez en una generación, si tengo suerte. Sería un crimen dejar que ese don se desperdicie porque no tuvo las oportunidades educativas correctas. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Mi esposa, María, murió hace 5 años. No tuvimos hijos. Este rancho, cuando yo muera, pasará a... Bueno, no había pensado mucho en eso hasta hace 3 meses. Pero ahora... El silencio que siguió estaba cargado de significado. Miguel, continuó Thomas, no estoy tratando de reemplazar a tu padre. Arturo es tu papá y siempre lo será. Pero si me lo permites, me gustaría ser algo así como tu mentor, tu maestro. Y cuando llegue el momento, cuando tengas la edad suficiente, me gustaría que consideraras convertirte en mi socio en el rancho. No como empleado, sino como socio de verdad. 6 meses después de aquella cena transformadora, una noche de marzo trajo consigo una tormenta eléctrica que sacudió el norte de Chihuahua con furia inusual. Los rayos rasgaban el cielo oscuro mientras el viento aullaba entre los establos del rancho 3 Estrellas. Miguel despertó sobresaltado por un relámpago particularmente violento. El trueno que siguió hizo temblar las ventanas de la casa del capataz. Instintivamente, su primer pensamiento fue para Tormenta Negra. El fuego, susurró, recordando el trauma que había marcado al caballo. Los rayos le van a recordar el incendio.
Se vistió rápidamente y corrió hacia la puerta. Su padre ya estaba despierto, poniéndose sus botas. «Voy contigo», dijo Arturo. «Esta tormenta está fea». Padre e hijo corrieron a través de la lluvia torrencial hacia los establos principales. A medio camino vieron una figura tambaleante con linterna. Thomas, también dirigiéndose hacia los caballos. «Sabía que vendrían», gritó el veterano sobre el ruido de la tormenta. «Tormenta Negra está enloquecido. Puedo escucharlo desde la casa grande». Cuando llegaron al establo, encontraron el caos. Tormenta Negra estaba pateando furiosamente contra las paredes de su compartimento, sus ojos salvajes mostrando el terror puro que no habían mostrado en meses. Los otros caballos, contagiados por su pánico, relinchaban y se agitaban en sus propios espacios. «¡Se va a lastimar!», gritó Roberto, quien había llegado corriendo desde su casa. «Está golpeando las paredes con tanta fuerza que podría romperse una pata». Miguel no dudó. Abrió la puerta del compartimento y entró, ignorando los gritos de advertencia de los adultos. Un rayo iluminó el establo justo cuando entraba, y Tormenta Negra se encabritó peligrosamente, sus cascos pasando apenas centímetros sobre la cabeza de Miguel. «¡Miguel, sal de ahí!», gritó Carmen, quien acababa de llegar empapada por la lluvia. Pero el niño ya estaba hablando, su voz calmada cortando a través del caos como un cuchillo. «Tormenta, amigo, soy yo. Mírame, estoy aquí contigo». El caballo bajó sus patas delanteras, pero seguía moviéndose frenéticamente, su cuerpo temblando violentamente. Otro trueno sacudió el edificio y Tormenta Negra se lanzó hacia un lado, casi aplastando a Miguel contra la pared. «Hijo, por favor», suplicó Arturo, sus manos aferrando los barrotes de la puerta. «Sal de ahí antes de que te mate». Miguel se presionó contra la pared, dándole espacio al caballo aterrorizado, pero sin dejar de hablar. «Lo sé, amigo. Los truenos suenan como el fuego crepitando. Los rayos parecen las llamas, pero es solo agua. Es solo luz, no hay fuego. Huéleme, huele el aire, no hay humo». Otro relámpago iluminó el establo. Esta vez, cuando Tormenta Negra se encabritó, Miguel no se agachó. Se quedó de pie, extendiendo sus manos hacia el caballo. «Confía en mí, igual que confiaste en mí ese día en el rodeo. No voy a dejarte solo en tu miedo». Thomas, observando desde afuera, sintió que su corazón se detenía. Era la escena más aterradora y hermosa que había presenciado. Un niño de 13 años enfrentando a casi media tonelada de músculo y terror puro, con nada más que amor y determinación. Las patas delanteras de Tormenta Negra bajaron, pero su cabeza se sacudía violentamente de lado a lado. Miguel dio un paso adelante. «Ese día, cuando todos te veían como un animal salvaje, yo vi a alguien que tenía miedo. Hoy, cuando todos piensan que vas a lastimarme, yo veo a mi mejor amigo que necesita ayuda. Y los amigos no se abandonan». Dio otro paso. Estaba ahora a menos de 1 metro del caballo agitado. Un movimiento equivocado, una patada, y Miguel podría resultar gravemente herido o muerto. «Respira conmigo, amigo. Respira». Miguel comenzó a respirar profunda y deliberadamente, exagerando cada inhalación y exhalación. Era una técnica que Thomas le había enseñado. Los caballos responden a los patrones de respiración de sus humanos de confianza. Lentamente, increíblemente, la respiración de Tormenta Negra comenzó a sincronizarse con la de Miguel. Sus movimientos frenéticos se volvieron menos violentos. Sus ojos, aunque todavía mostraban miedo, comenzaron a enfocarse en el niño frente a él. «Eso es, así, estoy aquí. No estás solo. Nunca estarás solo otra vez». Miguel finalmente cerró la distancia. Colocó su mano sobre el pecho del caballo, directamente sobre su corazón acelerado. Luego, en un gesto que dejó sin aliento a todos los observadores, apoyó su frente contra el cuello del animal. «Te tengo, y tú me tienes a mí».
Un trueno particularmente fuerte estalló sobre el rancho. Tormenta Negra se estremeció, pero no entró en pánico. En cambio, bajó su gran cabeza hasta que su hocico descansaba sobre el hombro de Miguel. Buscando consuelo como un niño asustado, buscaría a su madre. Así es, amigo. Así es. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad. La tormenta continuaba afuera, pero dentro del compartimento una calma diferente había descendido. Miguel comenzó a tararear esa misma canción de cuna que había usado el primer día, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia. Gradualmente, todos los demás caballos en el establo también se calmaron, como si la paz que emanaba del compartimento de Tormenta Negra se extendiera como ondas en un estanque. Tomás se limpió las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Roberto había caído de rodillas murmurando oraciones de agradecimiento. Carmen y Arturo se abrazaban, también llorando de alivio y orgullo. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar media hora después, Miguel finalmente salió del compartimento. Tormenta Negra lo siguió hasta la puerta, claramente sin querer separarse de él. «Está bien, amigo», le aseguró Miguel. «Voy a quedarme aquí esta noche, no te voy a dejar solo». Tomás se acercó, colocando una manta sobre los hombros mojados del niño. «Miguel», su voz temblaba, «lo que acabas de hacer fue lo más valiente y estúpido y hermoso que he visto en mi vida. Él me necesitaba», respondió Miguel simplemente, como si no hubiera habido otra opción posible. «Lo sé, y eso». Tomás colocó ambas manos sobre los hombros del niño. «Es exactamente por qué este rancho necesita ser tuyo algún día». 5 años después, un sábado soleado de junio, el rancho Tres Estrellas estaba lleno de vida de una manera que no había visto en décadas. Más de 200 personas se congregaban en el patio principal, donde se había instalado una pequeña tarima decorada con flores silvestres y listones blancos y azules. Miguel, ahora de 18 años, alto y fuerte por años de trabajo duro, estaba de pie junto a Thomas Brennan. El veterano, de 73 años, lucía más frágil que antes, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. En sus manos sostenía un grueso documento legal. «Amigos y vecinos», comenzó Thomas, su voz amplificada por un micrófono portátil. «Los he reunido aquí hoy para presenciar algo que ha sido 5 años en proceso. Algo que mi difunta esposa, María, me habría dicho que hiciera hace mucho tiempo». La multitud guardó silencio. Entre los presentes estaban don Rodrigo y doña Patricia Salazar, Roberto Mendoza con su familia, docenas de rancheros locales, maestros de la escuela de Miguel y muchos de aquellos que habían estado en el rodeo aquel día transformador. «Hace 5 años», continuó Tomás, «un niño descalzo de 12 años entró a mi rodeo y cambió mi vida. No solo domó a un caballo que todos consideraban perdido, sino que me enseñó algo que había olvidado en mis años de guerra y trabajo duro, que la verdadera fuerza no viene de controlar, sino de comprender, no de conquistar, sino de conectar». Hizo una pausa, limpiándose los ojos sin avergonzarse. Hoy Miguel Ángel Reyes se gradúa con honores de la preparatoria. Ha sido aceptado en la Universidad Autónoma de Chihuahua con una beca completa para estudiar medicina veterinaria. Pero más importante que eso, ha transformado este rancho en algo más de lo que jamás soñé. Tomás señaló hacia los establos, donde ahora había una sección completa dedicada a la rehabilitación de caballos traumatizados. En los últimos 3 años, Miguel había trabajado con más de 20 caballos que otros habían considerado peligrosos o inservibles. Todos ellos habían sido sanados, entrenados y colocados en hogares amorosos. Por eso, Tomás levantó el documento. «Hoy firmo los papeles que hacen a Miguel Ángel Reyes copropietario del rancho Tres Estrellas. 40% de las acciones van a él inmediatamente. Cuando yo parta de este mundo, el 60% restante pasará a él también.
con la condición de que su familia siempre tenga un hogar aquí. La multitud explotó en aplausos. Carmen lloraba abiertamente entre los brazos de Arturo, quien también tenía los ojos húmedos. Miguel, abrumado, abrazó al hombre que se había convertido en su segundo padre, su mentor, su socio. «Don Tomás, yo...» «Nada de don Tomás», lo interrumpió el veterano. «Somos socios ahora, solo Tomás». Mientras firmaban los documentos ante un notario público, un relincho familiar resonó desde los establos. Tormenta Negra, ahora de 11 años, trotaba libremente por el corral, su pelaje negro brillando bajo el sol. Ya no era el animal aterrorizado que había sido, era confiado, tranquilo y se había convertido en el caballo estrella del programa de rehabilitación, ayudando a calmar a otros caballos traumatizados con su presencia serena. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados disfrutaban de la comida y música, Miguel se escapó hacia el corral donde Tormenta Negra lo esperaba. El caballo inmediatamente se acercó, empujando suavemente su hocico contra el pecho del joven. «Hola, amigo». Miguel lo acarició con la familiaridad de años de compañerismo. «Mira qué lejos hemos llegado. ¿Te acuerdas de aquel día en el rodeo? Yo tenía tanto miedo, pero sabía que si no intentaba ayudarte, nadie más lo haría». Tomás se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Su salud había declinado en el último año, pero se negaba a retirarse completamente. «¿Sabes cuál fue el momento en que supe?», preguntó Tomás, uniéndose a Miguel junto a la valla. «No fue cuando montaste a Tormenta Negra. Fue antes de eso, cuando ofreciste devolver los $15,000 solo para poder visitarlo. En ese momento supe que tenías algo que no se puede enseñar». «Usted me enseñó todo lo importante», respondió Miguel. «No, yo te enseñé técnicas, conocimiento, pero lo que tienes aquí...» Tomás señaló el pecho de Miguel. «Y aquí...» señaló su cabeza. «Eso ya estaba en ti. Yo solo te ayudé a refinarlo». Don Rodrigo Salazar se acercó, seguido por un grupo de rancheros. «Miguel», comenzó don Rodrigo, «hemos estado hablando. Varios de nosotros tenemos caballos con problemas de comportamiento. Nos preguntábamos si, después de que termines tu primer año de universidad, considerarías ayudarnos. Pagaríamos bien». Miguel miró a Tomás, quien asintió con orgullo. «Con una condición», respondió Miguel. «Cualquier familia trabajadora cuyos hijos muestren interés en los caballos puede traer a sus niños para que aprendan, sin costo. Los rancheros pagan, pero los niños, como yo solía ser, aprenden gratis». Los rancheros intercambiaron miradas y luego asintieron en acuerdo. Trato hecho. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Miguel montó a Tormenta Negra sin silla, como había hecho aquel primer día. Cabalgaron juntos alrededor del campo, dos sobrevivientes que se habían salvado mutuamente, ahora viviendo la vida que ambos merecían. Tomás observaba desde la valla, Roberto a su lado. «Patrón», dijo el capataz, «hizo lo correcto. Ese muchacho va a hacer cosas grandes». «Ya está haciendo cosas grandes», corrigió Tomás. «Está demostrando que no importa de dónde vengas, cuán pobre seas o cuán imposible parezca la situación. Lo único que necesitas es un corazón lo suficientemente valiente para intentar y la sabiduría para entender que la verdadera fuerza está en la compasión, no en el control». En la distancia, Miguel desmontó y abrazó el cuello de Tormenta Negra, dos amigos celebrando un viaje que había comenzado con un niño descalzo, un caballo roto y $15,000 que nunca fueron realmente sobre el dinero. Fueron sobre la redención, la segunda oportunidades y el poder transformador de ver a los demás no por lo que parecen ser, sino por lo que realmente necesitan. Y en ese abrazo entre el joven y el caballo, bajo el cielo de Chihuahua que se teñía de estrellas, residía la respuesta a una pregunta que nadie había formulado, pero todos necesitaban escuchar.
¿Qué hace falta para sanar lo que está roto? A veces, solo hace falta que alguien lo suficientemente valiente se atreva a escuchar.